As believers, we are called to love others with the love of Christ. And that love is a love that changes lives. Changing the lives of others with the love of Christ can take on many forms. Sometimes it looks like sharing the gospel with others, and sometimes it looks like providing for their needs in practical ways, like installing cement floors, building houses, or offering education. And one of the most amazing things about the love of Christ is that it has this wonderful domino effect. It not only changes the lives of those around us, but it also changes the lives of those around them. Hola, mi nombre es Ángeles Beth López Mejía. Actualmente laboro en el Centro de Aprendizaje de Misión Internacional El Ayudante. Pues soy encargada de este departamento del Centro de Aprendizaje. Además imparto tutorías de matemáticas, que es lo que me apasiona. Y vivo en esta comunidad de Loda Reina. Cuando yo comencé a venir aquí a Misión Internacional El Ayudante, solo estaba la clínica. No había muchos departamentos y comencé porque escuché de que una americana estaba impartiendo tutorías de inglés. Y como es algo que también me gusta, pues yo así comencé a venir aquí una vez cada semana, tomando clases de inglés 2 horas. Y fue en el 2014, en julio exactamente, cuando yo recibí la oportunidad de poder pues comenzar un mes de prueba en la clínica. Y ahí comencé como recepcionista. Durante esos 3 años, porque trabajé 3 años y medio en la clínica, fue una experiencia muy bonita para mí, el poder salir a brigadas, conocer a más personas. Fue una experiencia muy bonita a pesar de que no era mi área, ¿verdad? Porque yo quería ser maestra. En el 2016 pude continuar con mis estudios porque ya contaba pues con un trabajo. Y así pues seguí estudiando a terminar la licenciatura. Yo conocí a Cristo en 2015, me reconcilié. Me ayudó mucho el poder estar en la clínica y ver la necesidad de las personas, donde muchas veces ellos no era tanto medicina lo que necesitaban, sino que alguien que les escuchara, alguien que les aconsejara. Y la mejor solución que uno puede dar es buscar a Cristo, pero no podemos dar ese consejo si nosotros no lo hemos hecho. Aquí a la institución pues vienen muchos americanos y admiro su pasión por servir aquí a nuestro país y las actividades que realizan, porque no es como un tiempo de vacaciones, ellos trabajan aquí y mucho, y agradezco eso. Cuando estuve en la clínica tuve la oportunidad de conocer a 2 americanas que su nombre son Kathy Chambers y Regina Walker, y ellas 2 pues dejaron una marca en mi corazón. Son personas que aman a Dios y que me impulsan a mí a seguir adelante, y ellas son personas que tienen un lindo corazón y que sin importar la nacionalidad, ellas muestran su amor. Yo conozco del ayudante, acerca del ayudante hace aproximadamente unos 6 años creo. Fue cuando escuché sobre una oportunidad de beca y la solicité, y pues gracias a Dios pude tener la oportunidad de obtenerla. Fue muy emocionante y me sentí muy contento porque es una gran oportunidad, la verdad, la que ofrecen con estas becas. Y comenzar como becario del centro de aprendizaje tuvo un gran cambio en mi vida. Sentí de que hubo un gran cambio en mi vida, ya que mi familia no fue como que me estuvo apoyando, sí económicamente, pero no psicológicamente, como uno a veces necesita que le estén motivando y esas cosas. Entonces ser becario del ayudante me motivó, y los tutores me motivaron a seguir adelante, y que siempre estaban pendientes con nuestros trabajos del colegio. Me sentí muy inspirado porque nos hacían sentir a nosotros que había alguien allí que no nos iba a dejar caer. Desde que comenzamos a asistir a las tutorías, siempre teníamos como 1 hora o 30 minutos de devocional. Entonces nos hablaban acerca de Dios, compartíamos versículos. Siempre era rutinario eso los días que viniéramos, los devocionales. Nunca hacía falta esos 30 minutos o 1 hora a veces. Yo creo que sin la ayuda del ayudante quizás no hubiera llegado hasta este momento donde estoy ahorita, siendo ya un alumno, un estudiante universitario. Yo creo que me hubiera quedado hasta bachillerato y luego hubiera postulado para un trabajo. No hubiera llegado hasta este momento en el que estoy ahora, y estoy muy agradecido, la verdad. La verdad que sí, mi familia se sintió muy
ayudada en ese momento. Ya no tenían que aportar como el 100% para mis estudios, sino que una parte que el ayudante nos ayudaba y otra parte que ellos ponían. Entonces es una gran ayuda. Y no solamente nos han ayudado económicamente con mis estudios, sino que también nos han ayudado en otros proyectos como una pila y un filtro de agua. Ahora yo doy tutorías porque me motiva a ayudar a las personas, sentirme útil en esta vida y de que todo lo que me han enseñado pueda compartirlo con otras personas o con otros estudiantes. Entonces me alegra mucho en realidad ser tutor en algunas áreas o materias para algunos estudiantes. This domino effect is the result of simply planting the seed of Christ's love and watching it bloom and take on new life. Acts of love that we do out of obedience to Christ will be multiplied and spread in new and beautiful ways. As we love those around us with the love of Christ, we are proclaiming His goodness and character by living out what He has called us to do and what He has done in us. También muy agradecida con el ayudante porque me ha ayudado con mi hija. Desde el primer año que ella entró a séptimo, ya este año va a décimo y las ayudas hayan estado. Para mí el ayudante son personas que conocen bastante del Señor porque se ve en la forma de actuar, cómo ayuda a los demás, está ahí para los necesitados, no solo en lo material sino en lo espiritual, porque en el ayudante está Jesús, ahí habita el Señor. Yo sí siento que el ayudante sí me ha cambiado mucho, tanto en lo espiritual como en lo económico, porque a veces uno también es de escasos recursos y uno acude, pero ellos nunca le dicen no, sino aquí estamos. By providing for the needs of those around us, we can make an impact on so many levels. And sometimes spreading the love of Christ in a tangible way opens the doors for His love to be spread in a spiritual way. Recuerdo la primera vez que nos apoyaron fue hace casi 3 años y medio. Nos apoyaron económicamente para que nosotros pudiésemos reparar el sonido porque estaba en muy mal estado y pues gracias a Dios desde entonces tenemos sonido y pues nos sentimos alegres por eso. El ayudante ha cambiado nuestras vidas y no solo las nuestras sino de las personas que nos rodean, porque en un mundo difícil en donde es muy difícil encontrar una mano amiga, nosotros vinimos a este lugar y encontramos personas que nos tendieron la mano desinteresadamente, personas que están interesadas en nuestro crecimiento espiritual y en nuestro crecimiento personal y pues ellos han cambiado nuestra vida de una manera muy positiva y se los agradecemos mucho. La verdad que sí, es un ministerio que comparte a Cristo y nos ha ayudado mucho porque ellos tienen capacitaciones, conferencias en donde van nuestros jóvenes, en donde vamos nosotros a reuniones pastorales y ellos comparten a Cristo, traen personas muy preparadas, muy capacitadas que nos han ayudado mucho en nuestro crecimiento espiritual. Nosotros podemos ver años atrás y vernos hoy y la verdad que ellos nos han ayudado mucho y sobre todo con la construcción de estas aulas que nos van a ayudar aún mucho más a que el reino de Dios se expanda. Pues básicamente el propósito de estas aulas es poder darle clase a los niños para que cuando nosotros estemos escuchando la palabra del Señor ellos también puedan ser instruidos en la palabra de Dios. Hay niños que vienen sin sus padres, así como hay otros que vienen con ellos, pero que de repente vienen con un vecino, con un tío, pero no con el núcleo familiar en sí. Pues a que ellos sean instruidos en la palabra del Señor y que las demás sus padres puedan, a través de la luz que llega a sus casas por esos niños, puedan venir también a la casa del Señor y ser instruidos en la palabra de Dios. En la casa pastoral hay un pequeño espacio y en ese espacio a veces sacábamos los niños, pero era complicado porque no había lugar. Pues con aula va a ser mucho mejor, ellos se van a sentir bien, van a tener espacio, se van a sentir libres para poder trabajar. Creo que con aulas es mucho mejor. Pues la verdad sí, estamos muy agradecidos con Dios por su gracia, con los americanos que nos apoyan, con el director del ayudante, Tristan, su esposa, por tomarnos en cuenta. La verdad que es un sueño, desde que vinimos lo vimos y dijimos algún día. No creímos que hubiese sido tan rápido y que Dios hubiera contestado tan pronto, pero nos alegramos en la gracia del Señor de que el sueño que tuvimos desde que vinimos pues ya pronto se va a hacer realidad y muchas gracias. Proclaiming Christ's love through our daily lives, words, and actions has a lasting impact both here on earth and eternally. Through just one act of love, God moves and calls people to Himself. Through just one act of love, communities are transformed. Through just one act of love, lives are changed and Christ is glorified. Together, let us continue to proclaim Christ
and glorify Him in all that we do.